tal y como tal y como va a acontecer, ¿no? Bueno, entonces, en el programa de mano, que es como que todos tenéis, pues lo primero que indica es nuestro aperitivo musical. Eso que estáis escuchando cuando habéis entrado y mientras os va tocando ese chico, que es una piecita de salón, bueno, que me pareció que se escapa de la época, que vamos a escuchar en el Festival Música, pero me parecía que cuadraba perfectamente con un lugar como este, que es un lugar emblemático de la cultura, de la divulgación de la cultura, y también es un lugar de recreo, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas que van muy bien unidas. Entonces, un poco al hilo de eso, ese era nuestro aperitivo, y ahora os lo cuento un poquito mejor. Después me gustaría centrar un poco no sé, introducir a algunos de los compositores que escucharemos en el Festival Música 2018 dentro de 2 semanas, que sucedía un poco en aquella Europa tan musical de más o menos la primera mitad del siglo, es un periodo de entreguerras, se agarra un poquito por ambos lados, ¿no? Antes de la entreguerras y un poquito después, pero bueno, más o menos, y por hacer una cosa redonda, la primera mitad del siglo XX. Después, ¿cómo era Bilbao más o menos por aquel entonces? Es verdad que Bilbao, bueno, por la guerra civil en el año 36, como se incorpora mucho antes, pero se no puede llegar hasta la primera mitad, ¿no? Pero bueno, en aquel primer tercio del siglo. Y luego ya llegar, por fin, a centrarnos un poco en la figura de Jesús Zubiri, que es un extraordinario compositor que hizo mucha tarea en Bilbao, además es uno de estos músicos poliédricos, ¿no? Porque era un extraordinario compositor, pero era un gran director con múltiples intereses hacia la música, ¿no? Desde los instrumentos de tecla, estupendo pianista y organista, un gran improvisador, que eso es uno de los elementos que da la talla de un músico, ¿no? De un músico de verdad, de raza. Y también hizo mucha tarea didáctica, ¿no? En una ciudad como Bilbao, que en aquel entonces era muy melómana, y bueno, él tuvo un cuadro de culto donde pudo trabajar a través de la Sociedad Coral de Bilbao y de otras instituciones, trabajó mucho en afianzar aquellos cimientos, ¿no? Y además porque Jesús Zubiri es el invitado especial este año en el Festival Música, porque tiene un pequeño choquito. Desde el año pasado en el festival se hizo un choco para un compositor de la tierra. El año pasado fue Pablo Sorozábal, compositor navarro y violinista. Y, perdón, Sorozábal no, Sarasate, sí, Pablo Sarasate, Sorozábal es que vamos a sí, Pablo Sarasate. Y este año va a ser Jesús Zubiri. Entonces, bueno, al hilo de todo esto se nos ocurrió hacer así este encuentro. Bueno, entonces, lo primero que hemos escuchado es esta partitura que está, bueno, es una de estas 2 mujeres, que es una tal Madame de Mazarredo, no sé si se aprecia muy bien como pone ahí, ¿no? Está compuesta por Madame de Mazarredo y está editada en París en 1813, nada menos, Esto ya sí que nos salimos de época, pero era un poco por contextualizar y por iniciar la verdad. No se sabe si la escribió Antonia de Moyúa y Mazarredo o su hija Juana de Mazarredo y Moyúa. Ya vemos que las familias estas sí ya saben entre ellas, ¿verdad? Y esta Juana de Mazarredo era una mujer que dinamizó mucho la vida musical de Bilbao de principios del siglo XIX, entre otras cosas porque había la calle de la Estufa, que está aquí cerca, y tenía una casa en la que se organizaban veladas musicales todas las semanas. Entonces, es un poco, me parece que era algo similar al lugar en el que estamos hoy, ¿no? Y bueno, entonces es lo que ha tocado Iñaki mientras íbamos entrando, y ahora lo va a tocar para que lo apreciemos mejor. Es un solo chico, tiene ese aire de solo chico delicado, porque es una visita de salón también, ¿no? Pero la verdad es que una de estas 2 mujeres, no sabemos si la madre o la hija, escribió esto y de alguna manera ya a principios del XIX pone el folclore vasco, lo pone en París, y ya entonces París es una ciudad puntera en el mundo musical, ¿no? Aquí, por favor, si lo toca traer, lo escuchamos bien.
un montón de compositores de lo que podemos decir el este, aunque realmente también es Centro Europa, para el este, pero hay varios compositores de Rusia y también, bueno, compositores alemanes, etc. Y después, lo que podemos decir que es el sur, ¿no? Y en el sur, pues está Francia, pues está también los Figlis italiano, Poulenc francés, Ravel francés, bueno, el Falla y nuestro Gobir también. Estos serían un poco los del sur. Bueno, por el norte va a haber dos figuras principales en el festival, que son las de Jan Sibelius, que de hecho su luego abrirá el festival, y Carl Nielsen. Estos dos son compositores. Sibelius es más conocido probablemente del público, porque su música se ha interpretado mucho más a nivel sinfónico, pero Nielsen es un compositor que cada vez es más conocido y es uno de estos compositores que con las herramientas más elementales del lenguaje musical pues hace un discurso completamente claro y fascinante, ¿no? Nielsen decía que todavía había mucha música que escribir con los intervalos de tercera o de quinta, que son los dos piezas fundamentales del discurso musical. Bueno, he elegido estas fotos porque además están en la naturaleza. Para ambos la naturaleza era muy importante y de alguna manera lo quiere llevar a la música. Bueno, en el este tenemos, primero al este de Europa, un montón de compositores extraordinarios, ¿no? Bartók, he elegido una foto que ya sé que no se ve muy bien, está ahí, pero es una foto en la que él tuvo muchísimo interés por el folclore y lo que fue es un folclorista muy riguroso. Él iba con el fonógrafo o con el papel pauta de lápiz pidiendo a la gente de los pueblos que cantara. Y ellos se vestían como veis en la fotografía, y entonces Bartók lo que hizo con eso que recogió muy rigurosamente fue enlazarlo de maravilla con la innovación. Entonces, el lenguaje de Bartók es quizá un poco más difícil para los que no conocemos tanto su folclore, porque está basado en toda la métrica y todos los acentos cambiados de la lengua húngara también, ¿no? Entonces, quizá es menos fácil al principio de comprender, pero es extraordinario, porque además lo enlazó con la innovación, no renunció a la innovación. Es un compositor extraordinario. Bueno, tenemos a Rachmaninoff, que es un compositor que no renunció, es el que no renunció al lenguaje anterior, es un romántico completo, aunque haya muerto en 1943, tenemos todavía en casa discos en los que toca Rachmaninoff, que quiero decir que está con nosotros, pero sin embargo es un compositor romántico, ¿no? Entonces en el festival se va a interpretar su música también. Y junto a él está otro extraordinario pianista, que es Prokofiev, que Prokofiev, bueno, ambos son extraordinarios pianistas, son de los grandes del siglo XX, pero Prokofiev entendió el piano como un instrumento de cuerda percutida. Entonces el pianismo de Prokofiev es completamente distinto. Ambos están en el festival y es una oportunidad de compararlos también, ¿no? Bueno, otro, el gran Stravinsky, he elegido una imagen que hizo Picasso para él. Stravinsky y Picasso son contemporáneos, Picasso nació en el 81, Stravinsky en el 82, y colaboraron en toda aquella renovación extraordinaria que hubo del lenguaje de la música y del lenguaje artístico en Europa, ellos fundamentalmente en París, ¿no? Y luego otro grande es Sostakovich. Sostakovich le he puesto a público con esa imagen, que fue cortada de la revista Time, porque él fue en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en el cuerpo de bomberos y ahí está pues, caracterizado así. Fue un hombre que sufrió
llevan muy bien, se conocieron en París, una vez hace 7 años en París, se trataron y se llevaron muy bien. El ballet visitó a Falla en Granada alguna vez. Bueno, otro que va a sonar en el festival es Respighi, que es un compositor italiano, parece un poco menos conocido, pero este es un italiano que lo que hizo fue tomar algunos elementos del impresionismo. El impresionismo fue una corriente de música, pues, como en pintura en Francia, y bueno, con esa vestimenta muy etérea y muy fascinado por los colores, por la ambigüedad armónica, él le puso el calor de lo italiano. Un compositor también, casi todas las fotos está sonriendo, es una persona que parece agradable. Bueno, otro es Poulenc, que mira esta foto, está con su Fosterrier y cocinando y su cigarrillo, que se están todas las fotos con un cigarrillo. Poulenc es un compositor francés, nacido en París, y este es uno de los representantes genuinos también de esa cultura parisina, ¿no? De esa música y de esa efervescencia que hubo en París. Estos compositores, además parisinos, y Poulenc es un gran representante, quieren enlazar el divertimento musical y el buen vivir pues con el talento musical, ¿no? O sea, escriben muy bien, pero no renuncian a, bueno, pues a que la música sea algo gozoso, ¿no? Y eso nos separa bastante, por ejemplo, de los alemanes, de los europeos. Hay un programa, la Orquesta Sinfónica de Europa, que es una extraordinaria orquesta que ha estado de gira en la Filarmónica hasta hace 3 semanas, me parece. También ha estado en el Cusal, y ahora viene al festival, hace 3 programas distintos además, y bueno, y en ellos pues enlaza, por ejemplo, el curso con Poulenc, ¿no? Y es una oportunidad extraordinaria para comparar los dos lenguajes que suceden más o menos al mismo tiempo en Europa, pero que son tan distintos, ¿no? Porque la Europa de esta época es una Europa muy diversa. Bueno, y por último, bueno, pues vamos, Jesús Murillo. Un poco, hay muchos más compositores, pero los que aportan todo esto, ¿no? Este color y este calor del sur de Europa, pues algunos son estos. Bueno, ¿qué pasaba en Bilbao en aquel momento más o menos? Bueno, pasaban muchas cosas, solamente voy a aquí poner algunas cosas emblemáticas, aunque la Coral se funda en el siglo XIX, pero es una de las entidades muy ligadas a Guridi y también que continúan hoy en día, ¿no? La Filarmónica en el 96,
ejemplo, aquí, en el epílogo de la Catedral de Azcue, por ejemplo, se anuncia cómo hay conferencias de nuestra música popular del señor Azcue en 1918 en la Filarmónica. O sea, también la difusión de la música a través de conferencias era una cosa habitual en el Bilbao de la época, del año 18. En el año 23, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que se había firmado un año antes, da un concierto aquí en la Filarmónica con Masí. Y bueno, aquí hago una primera partitura, una imagen que es lo que ya quiero ir introduciendo a Jesús Guridi. A Jesús Guridi le editan estas piezas para piano, nada menos que Breitkopf y Hatter, que es una de las grandes editoriales de Europa, sigue siendo una editorial muy potente, pero una editorial muy importante en aquellos años. Bueno, yo ahora quería introducir la figura de Jesús Guridi a través de estos frescos, que no sé si os habréis fijado, que están aquí muy cerquita, bueno, yo me dedico a fatal, no sé si está por aquí o por allí, en el Paseo de la Ribera, y ayer yo y el Bilbao Filarmónico de Ángel Cañada, que lo mejor en el Bilbao hace unos años, y aquí un poquito en el detalle, vemos algunos personajes, la del arpa es Ana Jiménez, también está Joaquín Azúcar, este es Andrés Isasi, compositor uruguayo también, por aquí está Unamuno de Valverde, no sé si Unamuno de Valverde, pero bueno, y aquí está Jesús Guridi, ¿veis? Ahí con el bigotito, no sé si se ve muy bien en imagen. Y una partitura, de hecho, él está de dos maneras. Jesús Guridi está presente y está con su partitura. Bueno, este es Jesús Guridi ahora, que nació en Gasteiz en 1886, pero la familia después de vivir un tiempito en Zaragoza, al final acabó en Bilbao y él empezó a estudiar en Bilbao y enseguida se presentó en la Asociación Filarmónica y era un chico de un talento extraordinario, ¿no? Bueno, algunos de sus contemporáneos, por situarlo mejor, fueron Picasso, Stravinsky y Picasso, no sé, son casi exactamente contemporáneos, José Ortega y Gasset, hace 3 años antes de Guridi solo, Kafka, Modigliani, Van Rohe, que es exactamente contemporáneo hace un año que Guridi, Gregorio Marañón, Corbusier, o Pilar Mistral, maestra natural del premio Nobel, o Chaplin. Estos son algunos de los contemporáneos de distintos ámbitos que son, bueno, que vivieron en la mesa de Europa que vivió Jesús Guridi. Bueno, y ahora ya vamos a dar paso a las cantantes porque un poco la idea de esto era introducir a este periodo del Bilbao, pero ilustrarlo con la música. Entonces, ahora van a venir por aquí, y vamos a disfrutar de las 6 canciones, de una de las 6 canciones castellanas de Guridi, que las escribió en el año 39 para oficiano y se estrenaron en el Coliseo de Bilbao, cancionadas de las con Carboniano a piano. Están inspiradas en las canciones populares castellanas que él había recogido a otros pueblos, entre ellos este pueblo de Ávila, para una película, porque a Jesús Guridi le gustaba mucho hacer bandas sonoras y bueno, trabajó también de esto, ¿no? La verdad que escribió para los géneros musicales y esto, como se interrumpió este rodaje, pues él reutilizó el material y hizo esas 6 canciones castellanas. Hay una arreglo de Pesa que va a cantar Maikara de Francisco Guadalajara para la cantante guitarra, también es una canción preciosa y son estas, las 6. Maite va a cantar Quiero tus avellanas, de la cual os pongo la letra para
más poético, más delicado con las innovaciones, ¿no? Bueno, esta es una imagen preciosa también de algunos de aquellos músicos que hicieron tanta buena escuela y tan buena labor por aquí. Bueno, hay un montón de ellos, ¿no? José Gaizola, también se ha ido a Donostia, pero bueno, vamos a destacar a dos de los que nos acompañan hoy. Este es Jesús Uribe, igual está en Donostia, y el otro es Pablo Sorozábal, otro gran compositor, un poquito posterior a Uribe. Uribe había ido a estudiar a París, pero después en París conoció con Azcue. Además, Azcue le acompañó un poco como era jovencito, ¿no? En aquella época, pues, también bien acompañados. Y Azcue también era músico. Y ahí coincidió con Usandizaga. Lo que pasa es que Usandizaga volvió antes y luego murió demasiado temprano, ¿no? Y Uribe se quedó unos años más y después fue a estudiar también a Bruselas y a Colonia. Sorozábal es uno de esos compositores vascos que, sin embargo, fue a Alemania a estudiar. Por eso que antes es así, un compositor de Bilbao. Porque casi todos iban a París, a veces estaba más cerca, París era un punto de ebullición musical, ¿no? Pero Sorozábal se fue a Alemania y estuvo casi 10 años estudiando allí. Bueno, de Sorozábal no voy a hablar hoy, que además solamente por dedicación que tenemos en esta tarde. Y él escribió, un poquito antes de irse, mejor dicho, un año después de volver de Alemania volvió en el año 28, al año siguiente escribió estas 7 canciones, o 7 Lieder, canciones, sobre poemas de Heine, un gran poeta alemán, sobre el que habían escrito canciones muchísimos compositores anteriores a Sorozábal, muchísimos. Entonces hizo primero una versión para soplar y piano, después la publicó en el año 56 y después la revisó no hace tanto, en 1977, y de hecho también hay versión para mezzosoprano y piano. Bueno, la traducción la había hecho Chimburi de los problemas de Heine, y la había editado en 1927, y después los textos en castellano los hizo Sorozábal, pero en realidad, y luego veréis los textos proyectados en euskera y en castellano, bueno, pues la versión textual que hizo Sorozábal es un poco a su aire, Bueno, o sea, que no tienen mucho que ver. Bueno, son estas 7, de las cuales Elena nos va a cantar Ametzetán y estos las cantará seguidas. Sí.
vasco en los actos, el principio que lo llamamos así, lo escribió en 1909 y es un museo excelentísimo, como vemos. Y el libreto fue de Alfredo Chávez y después algunas partes cantadas en euskera fueron traducidas por alguna. Fue un encargo que hizo la Sociedad Cultural de Bilbao, con la que tenía muchísimo contacto, pues hizo tanto con la Coral como con la Sociedad Filarmónica, que eran las dos instituciones seguidas en aquellos años en Bilbao, y se estrenó en 1909
la golosina para él. ¿Es verdad? Eso lo dice su hijo. Bueno, son estos detalles entrañables, ¿no? Para las personas, pues hay que conocerlas en la identidad que conocemos, ¿verdad? Una persona entrañable hace una música entrañable y es una persona entrañable. Me gustaría saber qué música le gustaba a Willy, que no fuera la música clásica. ¿Escuchaba boleros o había alguna música así que le gustaba en aquel momento? ¿O era solo de clásico? No sé. Bueno, no solíamos tener, no teníamos radio muchos años. O sea que no estaba muy metido en esa clase de música. Pero no sé qué. Le gustaba mucho, por ejemplo, pues, las zarzuelas del género chico, le gustaba mucho. La zarzuela, por ejemplo, del género chico. Yo no sé. Pues, ¿y de otros compositores, por ejemplo, contemporáneos a él? ¿A qué alguno le gustaba más que otro? Él interpretaba mucho, no, porque era un organista, pues a Poulenc. Poulenc, muchísimo. Y luego ya, pues Bach. Y bueno, contemporáneos, pues. ¿Y contemporáneos a él? Messiaen franceses. Son los grandes organistas, claro, estos programas. ¿Y por ejemplo, aquí de sus colegas? ¿Solizar le gusta más que solizar? ¿Se puede decir o no? No se puede decir. No se puede decir igual. Sí, por supuesto. Le gustaban los dos, no tenía preferencias, ¿no? Son las cosas a veces. Tenía un gran, eso con mi padre, un gran cariño y además admiración, ¿no? Sí, un día me saludó y, oye, tú ahí tal, ¿qué tal? No sé, muy bajo, era muy entrañable. Bueno, Julio dice que la carrera de su padre me encanta, ¿verdad? Nada, ¿no? ¿Me parece? Que cantas también, ¿no? Bueno, no sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna cosa. No quiero hacer una pregunta. Una pregunta del maestro. Eso es el maestro. ¿Por qué no dan aquí ni Milenchu, ni Amaya, ni nada de Bolivia? Bueno, en la regla no es eso, ¿no? No. Sí, las series de... El brasileño, la zarzuela, sí. Pero las óperas, porque yo cuando tenía 15 años o 16, que dieron en la guerra que vinieron a Mayo. Que vinieron de Cruz, no era así. Y luego también tuve la suerte de poder ayudar, acompañar a un coro de niños y de niños, también maestros de Sergio, que venían de Señor Murilí y que iban a cantar los niños de la Yarcá, que así cantan los niños, estaban bonitos. Y acompañar a los niños. Claro, sí. Que estuvo él delante. Claro, claro que sí. Bueno, igual es una oportunidad extraordinaria de escuchar un montón de música que no podemos escuchar en directo. Yo os animo a, bueno, no creo que no me mal, ¿verdad? Pero bueno, hay algunas formaciones de cámara que no son formaciones muy habituales por aquí y que es un privilegio tener, ¿no? La Orquesta de Cámara de Europa, los solistas de Salzburgo, por ejemplo, los de la Concerto de Bau, y bueno, y hacen programas muy frescos que algunos no es fácil, bueno, es muy difícil escucharlos en directo y algunos también es raro, es como otras grabaciones. Entonces me parece una buena oportunidad para eso. No sé si quiere decir algo el Guillermo de Jesús. Ella, Juli. No, quisiera primeramente pues agradecer muchísimo estas interpretaciones, el pianista, por supuesto, fantástico, y las cantantes, unas voces extraordinarias. Porque, sí, con gran profesionalidad y me da muy mal hablar. Son profesionales y con sensibilidad. Voz extraordinaria, el sentimiento, por supuesto, y además, y qué afinado, porque son difíciles a las horas. Sí, es difícil escuchar que se afine bien. A mí
más pido yo es el